Hola, buenos días, ¿qué tal amigos? Esta mañana un saludo muy cordial para todos los cristianos. Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Jeremías 3. El Señor exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento y este es el futuro de la humanidad y queremos saludar a todos los cristianos del mundo y queremos dar gracias a Dios en esta mañana por sus bendiciones. Todavía hay misericordia, todavía hay oportunidad de salvación. Y vamos a agradecer a Dios por esta mañana y vamos a compartir este estudio que, que les tengo en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tus misericordias. Gracias Señor porque podemos venir a tu presencia y presentarnos Señor declarándote, Señor, nuestra vida, Señor, y de decirte, Señor, que hemos pecado contra ti y que hemos hecho muchas cosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a pensar antes de hablar y antes de decir las cosas y antes de hacerlas, Señor, porque nos equivocamos, Señor, por falta de pensamiento. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu palabra, guíanos, Señor, en esta mañana para enseñar a otros. Y Señor, que en el corazón de cada persona haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor, de compartir, de hablar, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos, Señor, delante de los demás, a no tener temor, Señor. Bendice, Señor, a los pastores y bendice, Señor, a tu pueblo que lleva tu nombre, al pueblo cristiano. Y gracias, Padre. Quita, Señor, toda insolencia, Señor, que tu pueblo lleva delante de ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Bendice a nuestras familias, a nuestros vecinos. Bendice a la gente que no te conoce, a la que se cruza por nuestro camino, a la gente, Señor, que va a su trabajo. Perdona, Señor, a los que no se acuerdan de ti. Perdona, Señor, la insolencia, Señor, de este mundo lleno de vanidad. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Fortalece cada día a nuestros hermanos que viven en angustia, que viven en persecuciones, en tragedias, Señor, en las inundaciones, que viven, Señor, en enfermedad. Haz tu voluntad, Señor, en cada uno de ellos, conforme a tu corazón, Señor. Ayúdales. Y gracias, Señor. Queremos estar contentos cada mañana con lo que tenemos. Queremos estar agradecidos contigo siempre, Señor, levantando nuestras manos hacia ti, Señor, para decirte, aquí estamos, Señor. Límpianos, perdónanos, Señor. Lávanos de nuestra maldad, Señor. Lávanos de nuestros pecados. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, en quien tienes complacencia, te lo pedimos, por favor. Amén. Así es, amigos, esta mañana vamos a compartir la exhortación que hace el Señor a Israel, al pueblo, a las 10 tribus y a Judá que también se desvió y, y también Dios nos exhorta a todos, a toda la humanidad, porque un día Jesús estuvo entre nosotros y habló su palabra y nos trajo buenas nuevas de salvación, o sea, buenas noticias de salvación que en Jesús, a quien Dios había enviado, había y hay salvación. Y en esta mañana queremos exhortar a todos a que vengan a Jesús a sus pies y, y se entreguen a Jesús y le digan, Señor, aquí estoy, perdóname, perdóname porque lo que he hecho, reconocer que no agrada al Señor, reconocer que Dios es real, que Dios existe y que va a dar un castigo a todas las personas que no quieran atender a su llamado, porque Dios nos llama al arrepentimiento. Dios hace un llamado y exhorta al arrepentimiento. Dios hace un llamado a todas las personas a que vengan a sus pies, que vengan a, a entregar su corazón para que puedan tener entendimiento, sabiduría e inteligencia. Sabiduría para poder temer a Dios. No ese miedo de que, ay, yo le tengo miedo a Dios o que las personas dicen, oiga, usted predica de una manera donde quiere infundir miedo, ¿no?
No es así, es de que usted tenga temor de Dios y de que usted venga a Dios. No le dé vergüenza, porque yo sé que mucha gente se apena arrodillarse, le da pena muchas cosas, esa vergüenza, porque piensa que, tal vez piensa en su corazón que pues es loco. Yo estoy aquí en el cuarto y estoy orando a Dios y alzo mis manos, me postro, me arrodillo, lo hago muchas cosas y mucha gente se avergüenza, piensa que nada más hay que llegar y una oracioncita así como ayúdame Diosito. No, así no, hay que venir a Dios y presentarse. Mira, Señor, mis manos están sucias, he hecho cosas que no te agradan, mis pensamientos son sucios, mi cabeza está llena de mentiras, de tramas, de cosas que hacen que, que nuestro corazón nos delate, porque todo lo malo sale de nuestro corazón, y otras situaciones, nuestros pies, hacia dónde vamos, donde no debemos de estar, y andamos en caminos chuecos, torcidos, y es de que el Señor nos exhorta a todos, y hoy en día más. Pero esto está escrito en la historia de Dios, porque aquí vamos a hablar acerca, en Jeremías 3:6 vamos a comenzar y vamos a hablar qué es lo que dice el Señor. Ya todo lo tengo eh, escrito para que nada más lo pueda compartir con ustedes, y miren lo que dice Jeremías 3:6. Dice: me dijo el Señor en el tiempo del rey Josías, o sea, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? O sea, lo que ha hecho, lo que hizo. ¿No has visto tú las cosas que ha hecho la rebelde Israel? O sea, las cosas que hizo. Las 10 tribus, ¿qué hicieron? Ella se va sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, ahí va, y allí fornica. O sea, ¿qué es fornicar? Ya hablamos en el capítulo anterior, dice que se fue a adorar sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, allí se ha prostituido, se postró a los dioses que no son dioses. En el 7 dice: y después que hizo ella todas estas cosas, le dije yo, fíjate, el Señor le dijo: vuelve a mí, vuelve a mí. Acuérdense de que el otro programa dijimos que Dios hace una situación de un esposo y una esposa, que si la esposa se va con otro hombre, o sea, el engaño, la iba a recibir otra vez su esposo. Ay, quiero volver contigo, la iba a recibir. Pues claro que no. Pero el Señor dice, yo le dije: vuélvete a mí, aunque te hayas ido con tus amantes, aunque te hayas prostituido, vuélvete a mí. O sea, volver a Dios. Y ella no quiso volverse, Israel no quiso volverse. Entonces, no quiso arrepentirse. Por eso hoy en día le decimos a la gente: arrepiéntete. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Todavía el Señor dice, después de hacer todo esto se volverá a mí. Y en realidad en el futuro así va a suceder. Israel se va a volver a Dios después de que pase todo lo que pase. Mucha gente no va a volver a Dios. Mucha gente se va a perder en el camino torcido y se va a ir al infierno, porque esa es su decisión. Dios no decide por ti, ni por mí, ni por nadie. Tú haces tu propia decisión. Por eso se te exhorta al arrepentimiento, a que vengas a los caminos del Señor. Entonces, dice que, y dijo el Señor, dice: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, la otra tribu, la vio. Entonces dice: y su hermana, la prevaricadora, vio, o sea, la prevaricadora Judá, la rebelde Judá, la que se rebeló también contra Dios. Entonces, vio, así como diciendo: mira, no, el Señor acepta todo, o sea, puedes hacer lo que tú quieras. En el 8 dice: ella, la hermana rebelde Judá, la hermana de Israel, porque acuérdense que les digo que el pueblo de Dios se dividió en
en dos tronos, el trono de, de Israel, que era cuando Dios le habló, levantó reyes en Israel y ellos tuvieron las 10 tribus y la tribu de Judá se quedó en Jerusalén y ahí se levantaron los reyes de Judá. Y dice, la hermana rebelde vio que por haber fornicado la rebelde Israel, o sea, vio que fornicó los israelitas, las tribus se fueron tras los dioses ajenos, debajo de todo árbol frondoso y fornicó, y ella vio lo que hacía Israel. Y dice, eh, en el libro que estamos leyendo, ahorita estamos leyendo el libro de los reyes, dice que en los reyes que ellos levantaron lugares altos y allí quemaban incienso y, y ahí fornicaban con los dioses que no eran dioses. Entonces ella vio, dice, que yo la había despedido, o sea, le había dado carta de repudio a quién, a Israel, la repudió. Entonces la rebelde Judá dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también se fue ella y fornicó. O sea, que también fornicaron. Y hoy en día yo les digo, la humanidad entera le ha dado la espalda a Dios y se ha ido a fornicar con los dioses que han inventado de su propio corazón. Entonces dice, y por haber sido adúltera la rebelde Israel, yo la había despedido y dado despido, carta de repudio. Y no pasó, y no por eso se amedrentó, o sea, no tuvo temor, no tuvo, no pensó. Su hermana, la prevaricadora Judá, no pensó, sino que ella también se fue e idolatró, fornicó, también venerando a dioses extraños. Y es lo que vemos en la historia de Dios, en la historia de la Biblia, en la historia de Israel. Entonces, eh, esto es triste porque hoy en día está sucede lo mismo. Cuando Dios toma al pueblo de Israel y trabaja él con él y lo llama desde su juventud, pero hoy en día la humanidad entera, que Dios ha llamado a todas las naciones al arrepentimiento por medio de Jesucristo, está de igual manera con otras religiones. Está, están haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, yéndose tras los dioses que no son dioses, porque solamente hay un solo Dios y se llama Jesucristo, se llama Jesús. Y con la frecuencia de sus adulterios o idolatrías contaminó toda la tierra. O sea, eso le dice Dios a Israel y a Judá. Pero hoy en día la tierra se ha contaminado porque toda la gente se ha ido tras dioses ajenos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay fornicación? Hay pobreza, empieza a venir el hambre, empiezan a venir las pandemias. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda a Dios y Dios había dicho en su palabra que si lo abandonaban iba a traer todas las pestes, iba a traer destrucción, iba a dejar que sus enemigos vencieran a su pueblo, los iba a entregar en sus manos. Entonces, y con la frecuencia de sus idolatrías, de sus adulterios, contaminó toda la tierra, idolatrando con las piedras y con los leños en los altares que se habían hecho. Y hoy en día la gente se hace altares, pone un altarcito, pone una imagen, que es prohibido por Dios, o sea, Dios prohíbe hacer imágenes, hacer estatuas, postarse a ellas, le prenden veladoras, le llevan alabanza y luego le llevan flores y un montón de cosas que hace la gente. Y sucedió, dice, que por juzgar ella cosa liviana, o sea, pues no, no tiene nada de malo, dicen muchos. Su fornicación, dice, ella juzgó cosa liviana, dice, su fornicación. Y la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. La piedra, ¿qué es la piedra? Pues la gente se ha hecho de piedra de cantera imágenes de vírgenes, de una cruz, o sea, un montón de cosas. Y luego de madera, ¿qué han hecho con madera? Pues lo mismo. Dicen que el artesano le da figura de hombre, lo pone en una cruz, lo clava con un martillo y lo pone uno en la pared y dice uno, tú eres mi Dios. Y le dice a
a un mono, a un leño. Tú eres mi Dios. Ese no es Dios, Dios es espíritu. Entonces, yo les diría de la tierra de Israel, la heredad del Señor para su pueblo, la tierra santa, la cual fue contaminada con las idolatrías de los israelitas y de los judíos. Y en un sentido universal, como les digo, global, mundial, toda la tierra, el planeta entero. La tierra ha sido contaminada, contaminada con las idolatrías, y aparte hemos sido unos hombres que ya no tenemos cultura, no tenemos cuidado de lo que estamos haciendo y estamos llenando de basura. La gente saca sus perros a hacer del baño allá afuera y no recoge su excremento, y eso hace bacterias. Por eso el mundo está siendo contaminado, porque a la gente no le importan los demás, no tienen educación para sí mismos, de decir, de pensar, de decir, saco a mi perro, lo llevo a hacer el baño, se caga en la esquina, como se dice, y yo con una bolsita recojo y voy o le entierro debajo de la tierra, o la llevo en la basura. Pero sería mejor enterrar en la tierra, hacer un pozo y cavar y echar ahí el excremento del perro. Pero la gente no hace cultura. Cada día está peor las personas en su forma de pensar. Así es de que todo el planeta Tierra ha sido contaminado. ¿Y por qué? Por la rebeldía de las personas. Y esto es una consecuencia por adorar o idolatrar dioses que no son Dios. Imágenes de piedra y de estuco, de palo, de cartón. En el verso 5, acuérdense que dice, he aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Venerar, adorar ídolos es idolatría. Y otra palabra que dice Dios, dice que hacer esto es maldad. Esto es una maldad del corazón del hombre hacia Dios. O sea, Dios lo toma como una maldad, es un pecado. La maldad es ser rebelde, cometer fornicación. Quiero decirles que Dios es estricto, amigos. En el verso 10 dice, después de todas estas cosas no se convirtió a mí, dice Dios, no se convirtió a mí. Después de todo lo que le dijo Dios, no se convirtió, porque Dios le exhortaba. No se quiso convertir, no quiso volverse a Dios, no quiso arrepentirse. En la Reina Valera, en el 10, en la Biblia dice, con todo esto, su hermana la rebelde de Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y yo he visto en la historia cuando se volvieron a Dios fingidamente, o sea, no hacían lo que Dios pedía, sucedió de que Dios envió a su Hijo Jesús y vio Dios la hipocresía de su pueblo. Entonces ahora vemos que fingidamente se puede venir al Señor. Hay mucha gente que viene fingidamente al Señor. Ay, Diosito, ay, Dios. Y se engañan a sí mismos, y aparte quieren engañar a los demás, y quieren disfrazarse de una fachada de arrepentimiento que no es cierto, sino fingidamente. ¿Acaso se puede engañar al Señor? Hoy en día mucha gente viene al Señor fingidamente, y no vienen al Señor en verdad convirtiéndose de su maldad, volviéndose a Dios, arrepentidos de corazón, reconociendo todas sus maldades. Eso es una maldad, es un pecado, y todo aquel que no se lave, que no se limpie, vivirá con su pecado y no va a entrar al reino de los cielos. Entonces dice Jeremías en el 11, y así me dijo el Señor, la rebelde Israel viene a ser una santa. ¿Por qué? Porque Judá se volvió peor. Porque así sucedió en la historia. Dice, en comparación a la rebelde Judá, que fue tremendamente más idólatra. Dice el Señor en su palabra en el 11, dice, ha resultado, dice, me dijo el Señor, o sea, Dios le hablaba a Jeremías, dice, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Otra cosa que nos dice el Señor, dice, deslealtad, ha sido desleal al Señor. Y así hay mucha gente que vive y se va
y se va a la iglesia y es desleal, deslealtad al rey del universo. Entonces en el 12 dice, anda y repite en alta voz estas palabras hacia el septentrión, o sea, hacia el norte, y di, conviértete, oh tú rebelde Israel, dice el Señor, y no dejaré de mirarte al rostro, dice. Mi rostro estará de frente, pues yo soy santo y bueno, y no conservaré siempre mi enojo. Fíjense lo que le dice el Señor, que le dice a Jeremías, ve y grita en alta voz estas palabras hacia el norte y di, conviértete, oh tú, Israel, rebelde, dice el Señor. Dice, porque no dejaré de mirarte, mi rostro estará de frente, pues yo soy santo y bueno y no conservaré para siempre mi enojo. Dios no va a estar enojado siempre con Israel. Dios es perdonador, pero Dios tiene que hacer juicio y tiene que hacer juicio parejo. Dice que no hay chiqueados, como dicen algunos. Dice, yo soy chiqueado de Dios. No, cálmate. En la Reina Valera, en el verso 12, dice, ve y clama, dice, en alta voz y grita estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel, dice el Señor, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor, no guardaré para siempre mi enojo. No, esto es muy, pues es algo bueno para muchos. Fíjense en Ezequías 16:25 dice, en toda cabeza de camino edificaste al lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, multiplicaste tus fornicaciones. O sea, en toda cabeza quiere decir que en toda encrucijada de camino pusiste la señal de prostitución y has hecho abominable tu hermosura y te abandonaste a todo paseante, a todo pasajero que pasaba y multiplicaste tus fornicaciones e idolatrías. Vean lo que hicieron. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Es lo mismo. En los lugares altos están construidos los templos, están construidos debajo de todo árbol frondoso hay imágenes, hay veladoras y hay flores, o sea, la gente lo hace. Ahora, yo te quiero recordar que Dios es espíritu y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y donde debes de adorar al Señor es aquí en tu cuarto. Lee Mateo 6. Otras situaciones de que Dios eh, en su soberanía, Él dejó la congregación para ir, dejó un remanente, un rebaño dirigido por un pastor. Y miren lo que dice en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas 28-24. Erigieron, levantaron altares en todas las esquinas de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá para quemar sobre ellos incienso, provocando la indignación del Señor, el Dios de sus padres. Fíjense, todavía hay más, en la idolatría le agregan, queman incienso. Las oraciones, dice Dios, que son como incienso, que van hacia Él cuando tú oras. Pero hay oraciones que son como incienso extraño. ¿A quién estás tú entregando este incienso, esta oración? Porque oí que una señora en las noticias estaba, no, pues ahorita que está la pandemia, dice la señora, yo acabo de entregar en manos de la Virgencita la vida de mi hija. Eso es quemar incienso. O sea, te ofrezco mi hija. Esto está peligroso. O sea, todo es por la ignorancia que tenemos acerca de no conocer los decretos de Dios, los estatutos, sus decretos, sus leyes. No las estudiamos. Como un licenciado tiene, un jurista lee los derechos. O sea, aquí Dios te puede hacer como todo un licenciado aquí, la licenciatura aquí está. Conoce los decretos del Señor para que tengas tú tus derechos y puedas tú pelear. La Reina Valera dice, además de eso,
Recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Dios, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Esto hizo Acaz. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses extraños, o sea, ofrecer, o sea, quemar incienso es ofrecer, es ofrecer. ¿Qué ofreces tú al Señor? ¿Qué le estás ofreciendo a lo que no es Dios? Provocando así la ira del Señor, el Dios de sus padres, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero. Y entonces le dice ahora en el 13, cuando viene la exhortación, dice, reconoce ahora tu infidelidad. Otra palabra, infiel. El Señor, aparte de desleal que es la gente hacia Él, le dice, infiel. Ustedes son unos infieles. Pues has prevaricado. O sea, te has rebelado contra mí. Eres un rebelde, obstinado contra el Señor, Dios tuyo. Y te prostituiste a los dioses extraños debajo de todo árbol frondoso y no escuchaste mi voz, dice el Señor. ¿Cuánta gente usted va y le predica, va y le dice, oye, entiende, mira, aquí te dice, no escuchaste mi voz? O sea, la gente dice, yo no escucho la voz de Dios, o sea, ni yo tampoco la voy a oír aquí así, hola, yo soy Dios, o yo soy Dios, así que se vaya a presentar aquí. No, Dios te habla a través de la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Aquí estás escuchando lo que dice Dios, ahí estás escuchando su palabra. Cuando yo estoy leyendo, dice, y no escuchaste mi voz, dice el Señor. O sea, el Señor te está diciendo, no escuchas mi voz. Ciertamente yo soy el que estoy hablando, pero el Señor te dice, no escuchas mi voz, no entiendes mi palabra. En la Reina Valera dice, reconoce pues tu maldad. ¿Ya ven qué le dice Dios? ¿Qué es eso? Maldad. Ustedes sigan defendiendo sus ídolos, sigan defendiendo sus monitos, sigan defendiendo que usted cree en todos los santos y que cree en las vírgenes, que siga creyendo. Vaya a todo lugar alto como está allá cuando van a llevar a la Virgen de Zapopan, está en un lugar alto. Cuando la gente va a esos lugares que están en Talpa, es un lugar alto, donde ahí hicieron en ese monte, hicieron un altar grande para ciertas vírgenes. Siga, Dios le llama maldad y usted va por un camino que Dios reprueba. Por eso viene la exhortación, arrepiéntete, arrepiéntanse, reconozcan su maldad, porque contra el Señor, tu Dios, has prevaricado. Fíjense, tu Dios es Dios de toda la humanidad, no solamente de su pueblo, de toda la humanidad. Todas las almas me pertenecen, dice el Señor. Ahí está en Isaías. Todas las almas de los pecadores me pertenecen. Dios es soberano. Y Dios le va a dar el pago a cada uno según su obra. Entonces, reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado, te has rebelado, y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no quisiste oír mi voz, y no oíste mi voz, dice el Señor. En el 14, conviértanse a mí, fíjense lo que dice el Señor, conviértanse a mí, vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Oh hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, yo soy su esposo. Y escogeré de ustedes uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sión. O sea, aquí está hablando Dios nada más específicamente a un pueblo que es el pueblo de Israel y de Judá. Es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido. No le está diciendo a todas las naciones. Y si se lo dice en una connotación, se lo habla al pueblo cristiano. Porque Dios no va a aceptar a los idólatras ni a los rebeldes. Así es de que por medio del Evangelio muchos se han convertido a Dios, tal como está escrito. Por medio del Evangelio muchos se han convertido. Porque esa es la opción de Dios para nosotros, la oportunidad que Dios nos da. Dice, conviértanse, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy su esposo. O sea, Dios es esposo de Israel. Acuérdense
en el programa anterior lo que dije, que dice, cuando un esposo le dice a su esposa, ya no te quiero, y le da carta de repudio, y ella se va con otro hombre, y dice, cuando vuelva a la mujer, el hombre volverá a aceptar a su esposa, siendo amancillada, siendo, este, eh, la maldad así tremenda, volverá. ¿Usted aceptaría otra vez a su esposa después de que ella fue con otro hombre? ¿La aceptaría? Claro que no, muchos van a decir, no, pues no. La opción que Dios nos da es el perdón, de volver a hacer nuestra vida derecha y perdonar la infidelidad, porque el único que puede hacer eso es Dios. Nosotros no vamos a poder porque en nuestro corazón hay resentimientos. O sea, lo digo como, como se está viendo en el mundo, que muchos ahorita están destruyendo su matrimonio. Dios les dice, conviértanse hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy su esposo y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. O sea, está hablando al pueblo de Israel, dice en el 15, y les daré pastores, dice, según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Conciencia, la ciencia es la enseñanza de la Biblia, del libro de la verdad y la doctrina de Jesús. O sea, Dios puso pastores a toda la humanidad. Hay una, hay una situación que usted debe de saber: cómo está el pueblo de Israel. Israel no acepta a Jesús. Oí por en YouTube hay un video donde dice un rabino, dice, nosotros creemos en el único Dios. Dice, si los cristianos dicen que Jesús es Dios, ese es su problema. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, pero no creemos que Jesús sea Dios. O sea, allá sus rollos, dice, allá cada quien su rollo. O sea, para que usted empiece a entender la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. En, en la carta de Tito, en el 1:9 dice, adicto a las verdades de la fe. O sea, según se le ha enseñado a él, dice, adicto a las verdades de la fe, según se le han enseñado a él, a fin de que sea capaz de instruir la sana doctrina y redarguir a los que contradijeren, capaz de enseñar a otros. Habla de hombres capaces, o sea, de la ciencia y la doctrina de Dios, que sea adicto. O sea, adicto, usted sabe que sea retenedor de la buena palabra, que sea constante en la palabra, que sea un amante de la palabra, que tenga como una adicción. Yo leo la Biblia todos los días, una adicción, soy adicto a la palabra, creo en la palabra. Entonces le dice que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada por Jesús, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la Biblia, los que contradicen a Dios. Cuando nosotros hablamos, no hablamos lo que nosotros pensamos, hablamos lo que Dios nos da. Entonces la gente piensa, ay, es que tú piensas esto y te equivocas y contradicen. Y por ejemplo, si decimos que Jesús es Dios, muchos contradicen y dicen, no, Jesús es Dios, no es Dios, dicen. Entonces tenemos que enseñarlos y convencerlos, pero si no quieren, no es a la fuerza, no podemos forzar a nadie a entrar al cielo. Y cuando se hayan multiplicado en la tierra, en aquellos días, dice el Señor, no se hablará más del arca del testimonio del Señor, ni se pensará en ella, ni habrá de ella memoria, ni será visitada, ni se hará ya nada de esto. O sea, ya no hay nada de esto, se acabó. Ahorita Israel pues anda queriendo reconstruir su tercer templo, pero ya no hay memoria. Ya no se acuerdan, o sea, se olvidaron. Dios se olvidó del pueblo por un tiempo, mientras dura la gracia para los gentiles. Dice, y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, o sea, ¿qué pasó con Israel? Se aconteció que se multiplicaron, creció el pueblo de Israel. Dice, en esos días, o sea, del tiempo de la historia de Israel, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto. Y ahorita no se habla del arca del pacto.
Quizás sí se hable en estos momentos porque ya estamos llegando al tiempo final y están esperando que en algún lugar la puedan encontrar. Dice, ni vendrá al pensamiento, o sea, muchos no se acuerdan de ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, dice, ni se hará otra, o sea, si no aparece no se va a hacer otra, ni la va, así como dice, ni la van a echar de menos, o sea, como si no fuera importante. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén. Todos vendrán a Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Ríese cómo le dice Dios, dureza, usted es duro, como el faraón, se endureció su corazón. En aquel tiempo Jerusalén será llamada trono del Señor. O sea, en aquel tiempo estoy hablando del futuro de la humanidad, estoy hablando del futuro de Israel. En aquel tiempo Jerusalén será llamada trono del Señor. ¿Por qué? Porque ahí está el trono de Dios. Ahí se va a sentar el rey. Y se agregarán a ella todas las naciones. Todas las naciones van a querer ir allá. Ahorita hay mucho antisemitismo, ahorita hay todo en contra de los cristianos, están los musulmanes que enseñan otras cosas, otras religiones que están en contra de Dios. En el nombre del Señor, dice, en Jerusalén, y no seguirán la perversidad de su pésimo y malvado corazón. En esta traducción dice perversidad, o sea, su perverso corazón. La profecía dice, esto es el futuro que vendrá cuando el Señor reine y vengan todos los sobrevivientes después del colapso mundial, porque los que creyeron vendrán. Los que creen en el nombre del Señor vendrán, los que se arrepientan en la gran tribulación. Va a ser tremendo, amigos. Va a ser tremendo el colapso mundial que se viene. Está la pandemia, viene un colapso financiero, el cambio climático, que todo va a ser transformado. Estaba viendo un video que dice que en el mar se están haciendo remolinos. Esto es impresionante porque se va a cumplir lo que el Señor dijo. Va a visitar a su pueblo con remolinos, con truenos. Va a venir lluvias severas. Vean lo que está pasando. Tal vez no está pasando en una región grande, pero lo que está pasando es de que están viniendo situaciones que están aumentando. Ciertamente, siempre ha sucedido desde el pasado, siempre ha habido terremotos. Está el terremoto de Pompeya, han pasado muchos desastres, pero la tierra estaba con había poca población en el planeta, pero hoy en día están saturadas las ciudades. Entonces, cada día está aumentando la tecnología y están detectando que está temblando. Siempre ha temblado la tierra, o sea, les doy la razón a todos. Es que siempre ha temblado. Tengo un amigo que en el tianguis me dice, siempre ha temblado, Mata. Le dije, sí, siempre ha temblado, pero hoy en día se está haciendo realidad. Siempre ha temblado, pero nunca ha ocurrido el gran terremoto que va a cimbrar la tierra, que la va a mover de su eje, la va a hacer temblar. Eso no ha pasado y va a pasar. Dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, vendrán juntamente, fíjense, ya se unirán, dice, de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a sus padres, o sea, la tierra de Israel, allá en Israel. Vendrán juntos y ya no se separarán, o sea, Dios va a unificar otra vez, unidos en la verdad, unidos en el amor, unidos en Cristo, unidos. ¿Qué dice Jesús? Dice, mi Padre está en mí y yo en él, para que ustedes sean uno junto conmigo. Como yo en el Padre, así el Padre en mí, como yo en ustedes y ustedes en mí. Aprendas esa, o sea, unión, o sea, Dios nos une, todas las cosas van a ser reunidas por medio de Jesucristo. Vendrán juntos y ya no se separarán. En aquel tiempo, la familia o la tribu de Judá se reunirá con las tribus de Israel y vendrán juntas a la tierra, de la tierra del norte a la tierra que di a vuestros padres, la tierra gloriosa. Y esto se llama el regreso de Israel. Y va a suceder ahorita, en el 14 de mayo del 48 sucedió que están regresando los judíos.
Muchos no han vuelto todavía, pero lo que estoy hablando en esta palabra es el futuro de la humanidad. Ya cuando Jesucristo esté aquí presente en persona en el planeta Tierra y va a suceder esto, el regreso de Israel a su tierra por completo. Esto está sucediendo hoy ante nuestros ojos. Muchos lo verán y muchos no saben y ni lo sabrán. Otros ni entienden ni lo entenderán qué es lo que está aconteciendo. La profecía, el regreso de Israel y, o sea, del pueblo judío. En el 19, entonces dije yo, dijo Jeremías, entonces dije yo, oh, ¿cuántos hijos te daré a ti? Yo te daré la tierra deliciosa, una tierra esclarecida de ejércitos de gentes, y añadí, tú me llamarás Padre, y no cesarás de caminar en pos de mí. O sea, cuando estaba hablando con Jeremías y Dios le dijo eso, estas palabras son, o sea, muchas veces es difícil de explicar y muchas veces no entendemos. Pero dice, oh, ¿cuántos hijos te daré a ti? Refiriéndose a Jerusalén, a Israel. Yo te daré la tierra deliciosa, una tierra esclarecida, o sea, esclarecida que Dios va a quitar a todos los ejércitos que la rodean. Ya no la van a atacar. Dice, y añadí, dice, de gentes y añadí, habla del pueblo cristiano y voy a añadir gentes que no son israelitas, que no son de este pueblo, que son en el nombre de Jesús convertidas a Jesús, que se convirtieron de los gentiles, añadidos. Tú me llamarás Padre y no cesarás de caminar en pos de mí. Así, ¿qué decimos ahorita nosotros? Sigue a Jesús, camina en pos de Jesús. Si tú sigues una religión, andas mal. Entonces en la Reina Valera en el 19 dice, yo preguntaba, ¿cómo los pondré por hijos? Y les daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamarán Padre mío, y no se apartarán de en pos de mí. Así es el pueblo de Dios, los judíos e israelitas. Pero como una mujer que desprecia al que la ama, o sea, hay mujeres, o sea, como una mujer que desprecia al que la ama, o sea, su marido. Así me ha despreciado a mí la casa de Israel, dice el Señor. O sea, su pueblo lo despreció. Y hoy en día yo le digo, amigo, digo, usted que dice que es cristiano, ¿qué le dice el Señor? ¿Usted desprecia a Jesús? O sea, usted se vuelve como el pueblo, usted se va a los ídolos. Eso de irse tras otra creencia que no es la creencia de Jesús, es irse a los ídolos, es despreciar el Evangelio, es despreciar a Jesús. Dice, me ha despreciado a mí. Eso dígaselo usted a Jesús, no diga, ay, es que ese señor dice cosas que ofenden a mi religión. No, no, usted pregúntele a Jesús. Usted dígale, Señor, ¿te he despreciado? Usted dígale y usted examínese usted. Pero como la esposa infiel, dice en la traducción Reina Valera, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, así te fuiste tras tu amante, oh casa de Israel, dice el Señor. Y esto ha sucedido tal y como está escrito con el pueblo de Israel, pero yo digo, hoy, usted, que Dios ha venido a nuestra vida como cristianos ahora, prevaricamos, nos rebelamos contra Dios y no caminamos en pos de Él. Esta es la exhortación, arrepiéntase. Clamores se han oído en los caminos, llanto, alaridos de los hijos de Israel por haber procedido infielmente, olvidándose del Señor su Dios. En otra traducción dice, voz fue oída sobre las alturas, o sea, Dios oyó desde allá arriba, dice, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Fíjense lo que dice, del llanto del pueblo de Dios, no de nosotros. Porque han torcido su camino, ellos torcieron su camino. Ahora, si usted tiene la oportunidad de venir a Cristo, acercarse a Dios y ser adoptado como hijo de Dios, y usted tuerce su camino, del que dice usted del Señor su Dios, del Señor su Dios se olvida de sus leyes, de sus propósitos. Dios está atento a lo que le pasa a su pueblo.
Él lo sabe todo, Él está atento a lo que le pasa a usted en su corazón, Él está atento a lo que usted dice, a lo que usted hace, a lo que usted piensa. Entonces el Señor le va a dar el pago por su osadía de prevaricar o de rebelarse contra Dios, por no ponerse a estudiar las escrituras y seguir una religión. Y ahorita que vienen los engañadores, que vienen los falsos profetas y los falsos mesías, entonces el Señor le dice, conviértanse, arrepiéntanse, vuelvan a mí, hijos rebeldes, y sanaré. Sanar quiere decir perdonar, y perdonaré sus rebeliones. Porque dice en esta traducción, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Cómo Dios puede sanar si usted está enfermo? O sea, porque sí, es una enfermedad del pecado. Sanaré vuestras rebeliones, o sea, usted está enfermo y Dios lo quiere perdonar, va a perdonarlo. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres el Señor nuestro Dios. O sea, pues usted ¿por qué va? ¿Por qué va a Dios? Porque es su Dios. Usted sabe que Jesús es Dios y que es la única manera de acercarse a Dios. Entonces dice que volverán con un corazón humillado y contritos. Conviértanse a mí, hijos rebeldes, que yo les perdonaré sus apostasías. Apostasía es cuando la mujer abandona a su esposo apostató, violó su pacto. Ella prometió delante de Dios, te amaré en la enfermedad, en la pobreza. Y ¿qué hace? El hombre se acobarda, la mujer consigue algo mejor y no quiere vivir la vida que le tocaba vivir y desprecia a su esposo. Eso es apostasía. He aquí, oh Señor, que ya volvemos a ti, Señor, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ya volvemos a ti, Señor. Ya volvemos. No queremos abandonar la religión. Queremos abandonar, Señor, la falsa doctrina. Queremos abandonarnos a ti. Eso es lo que debemos de pensar. Dios es bueno. Pero muchos no entienden. Y siempre lo he dicho, ni entenderán, porque muchos se perderán. Lo sentimos mucho. Son tercos, se endurece su corazón y piensan en sus filosofías y ese es su problema. Está dado el aviso. Eh, Muchas gracias amigos, no quiero hacer el video más largo porque mucha gente dice, es que los haces bien largos, pues, si quieren los parto, pero a muchos les gusta oírlos de corridito. Dios los bendiga mucho, acérquense a Dios. Tenemos un programa especial, vamos a predicar algo de, del capítulo 4 de Jeremías, que habla acerca del futuro aterrador y de la visión que vamos a hacer que usted vea cuando Dios le hable a través de su palabra, de que le muestre el futuro acá en su mente. Dios le va a mostrar en su mente el futuro cuando les demos el estudio de Jeremías 4. Dios les bendiga, cuídese, póngase cubrebocas, guárdese, tome buenas decisiones y edifique en la roca, pensando qué va a decir y qué va a hacer. Gracias, Dios los bendiga, los quiero mucho, hasta pronto, si Dios quiere.